El futuro no es un regalo, es una conquista. Robert Kennedy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast Mundo Futuro. Si estás aquí es porque quieres mantenerte informado sobre los últimos trends en tecnología y cómo estos impactan nuestro futuro. En este podcast nos enfocamos en explorar cómo las últimas tendencias y tecnologías están dando forma hermosa al mundo que nos rodea. También reconocemos nuestra responsabilidad como comunicadores en informarles sobre los riesgos y problemas que pueden surgir con el uso de dichas tecnologías y cómo podemos abordar los desafíos que de ahí surgen. Tú también, como escucha, compartes esta responsabilidad. Bienvenidos a Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre nos acompaña el hombre, el mexicano de Ciudad Satélite, que hoy por hoy dirige o codirige una de las plataformas más importantes de gaming en el mundo. El señor Jaime Limón desde Seattle, Washington. James, como siempre, encantado de saludarte. Don Jorge, don Mario, don Emilio y toda la gente bonita que nos escucha, un placer como siempre volver a estar aquí con ustedes desde como ahora trasplantado Seateluco, como nos llamamos los satelucos que vivimos por acá en Seattle, los de Seateluco, que les mando un abrazo a todos, feliz de estar otra vez con ustedes. Bueno, y otro cerebro fugado desde hace 20 años en Silicon Valley, la persona, el sujeto que dirige un exitoso fondo dedicado a impulsar empresas de gaming basadas principalmente en realidad virtual. Canoso por fuera, pero de alma joven y emprendedora, el señor Mario Valle, mi querido Bill Benny, mi carnal, ¿cómo estás? ¿Qué pedo, banda? Mi carne, mi James, mi Emil. Muy feliz de estar de nuevo en este, como siempre digo, ejercicio auditivo, que suena medio mamón, pero eso es. Tú dilo, de todas formas te edita Miller, güey. De todos los días, exactamente, siempre me corta, güey, me corta mis majaderías. Ya voy a decir cada vez más majaderías para meterlo en problemas al pinche Emilio, porque me haces muy decente, cabrón. Pero va a quedar ¿no? muy corto el podcast y corta todas. Exacto. Pero eso es, este es un ejercicio auditivo que hacemos con mucho cariño y además yo sigo verdaderamente agradecido y sorprendido de la cantidad de gente que nos ha mandado un tweet, una recomendación, un comentario chingón. Nos han dicho verdaderamente que les gusta lo que estamos haciendo y dado que no nos pagan ni un puto cacahuate por hacer esto, nos da realmente mucho orgullo y mucho gusto saber que les gusta. Así que bienvenidos, bienvenidas y como dice el woke de mi padrino Jorge Alor, bienvenides. Esto es Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, vamos a arrancar el episodio de hoy con un tema que hemos ido platicando de una u otra manera antes, pero que cada día se vuelve más crítico porque conforme pasa el tiempo, más personas están poniendo camaritas en sus casas. Usted probablemente, si nos escucha, a lo mejor tiene una camarita de seguridad para ver a su mascota cuando anda de viaje, en su casa o departamento, o puso una de estas camaritas Ring o de cualquier otra marca cuando le tocan el timbre de su casa para saber quién está afuera. Y el tema interesante aquí es, muchos de ustedes saben esos videos que se graban de esas cámaras, pues parecerían o sonaría como que pues, son propiedad del dueño de la cámara tal cual. Y la realidad es un poco diferente. Justo estaba leyendo hace poco una entrevista que le hicieron a Jennifer Lynch, que es una directora dentro del famosísimo Electronic Frontier Foundation, una fundación que durante muchos años lleva buscando pelear por los derechos digitales de las personas. Que muchos años dirigió, o no sé todavía, el señor John Perry Barlow. Barlow, que nos tocó entrevistarlo una vez que fue a México, claro que sí. Claro. Por favor, cuenten algo, Para por Sputnik, favor, cuenten algo claro de que la sí. entrevista de John Perry Barlow.
Oye, ese es un woke digital. Lo entrevistaste tú, ¿no, James? Sí, un woke digital. Me acuerdo que lo entrevistamos, estaba... Este es de, además, hay que decir, digo, pues, no hay que nerdear mucho porque si no van a pagar el podcast los quienes nos están escuchando antes de que empiece lo bueno, cabrón, pero para quien se acuerda, si es que se acuerdan, cabrón. The Well. No, me voy a ir antes, mi James. Antes de Wired y antes de The Well, que era esta iniciativa que tenía pre la Electronic Frontier Foundation, había una revista que se llamaba Mondo 2000. Ay, claro, yo aquí tengo una todavía. Sí. Mondo 2000 de principios de los 90, que era también como mucho de arte, de ciencia ficción, de cibercultura, muy, muy estilo Sputnik, o sea, nada que ver con el producto ya terminado que terminó siendo, que fue siendo Wired, pero Mondo 2000 tenía un día sí y un día no, un escrito de John Perry Barlow mentando madres por el avance tecnológico irresponsable y el avance del cómputo personal sin conciencia. No, si hay una persona hippie digital, ese, damas y caballeros, es John Perry Barlow, que espero que siga vivito y coleando. Le mando un saludo a esa cabecita blanca que si me escucha, que seguro no me va a escuchar porque no sabe qué pedo con este podcast, pero sombreros quitados. Por favor, lean en algún momento la Declaración de Independencia del Ciberespacio por John Perry Barlow. Que escribió. Es una joya. Como decía Mario, uno de los, como de estos primeros combinación de hippies tecnológicos, una persona súper clavada y que creó fue uno de los fundadores del Electronic Frontier Foundation, que todavía existe, ¿no? Y que todavía sigue por ahí peleando por los derechos y todo lo que tiene que ver con la privacidad. Y bueno, regresando un poco al tema con el que habíamos arrancado, la preocupación de esta persona, Jennifer Lynch, y lo que estaba ella denotando es: no somos dueños de estos contenidos al 100%. Entonces, cuando usted tiene una cámara, y sobre todo estas cámaras que guardan el video por hasta 180 días en sus servidores, que eso suena muy práctico si uno quiere revisar, está preocupado por su seguridad. El tema es que dependiendo de dónde vive usted y las leyes que rigen en donde usted vive, es posible que alguna autoridad o alguna otra empresa tenga acceso a los videos que se grabaron en su cámara, en su casa, sin que usted se tenga siquiera que enterar. Esto es algo que está saltando mucho en Estados Unidos porque la policía está haciendo solicitudes directamente a empresas como Ring, que en este caso sería Amazon, solicitudes de videos de cámaras en específico, cámaras que usted puso en su casa y que usted probablemente no se acuerda que autorizó al darle sí, estoy de acuerdo con los usos. Autorizó usted que la policía podía tener acceso a los videos que tomaba su cámara. Y eso te estás yendo al mejor de los casos, que estás hablando de Ring de Amazon. Hay otras 500 marcas que hoy en día están ya metiendo AI y que están aprendiendo de todo lo que se está viendo ahí, o sea, y aprendiendo de la gente que vive, cuántas personas, hombre, mujer, perros, si lo que se dice, las palabras, y eso, que esa data, que eso es la invasión tan ruda, ¿no? Que no es que alguien esté detrás, pero esa data se está indexando de alguna forma con todos los permisos que estamos dando a las cámaras. ¿Sabes qué, James? Yo sí me di cuenta de una cámara china que compré. China, además, Dios santo. Sí, China, pero ahí donde, de verdad que ahí fue donde la primera vez que dije, híjole, ahorita les digo la marca, pero era 360, estaba muy padre, además, pues algo más padre era el precio. Entonces, pero cuando empecé ellos metieron AI, o sea, ya estaban metiendo AI para reconocer movimientos, mascotas, eso fue hace 2 años. Cuando vi los términos y condiciones, lo de la data que dijiste y que ya estaban ellos guardando en sus servidores, dije, no, nunca la usé, la dejé sin conectar. Me dio pánico esto. Imagínate hoy, después de 2 años y con la explosión de AI, cómo se va a poner el tema de las imágenes, ¿no? Está cabroncísimo que además tú hayas sido la excepción a la regla de la lectura de estos términos y condiciones que, como decía Jaime, uno lo que hace al instalar el software o lo que sea que se instale,
le da aceptar, y pues termina uno diciendo, sí, pásenle a mi casa sin mi permiso, ¿no? Bueno, con mi permiso porque lo acepté, pero sin mi permiso, digamos, explícito. Waze con W-A-Z-E es la marca que compré, que parece que es ahí como una participación entre una empresa americana y China, pero la mandan los chinos. Imagínate tu data en las manos de los chinos. Qué miedo. Ojalá James fuera con Ring de Amazon. Qué miedo, cabrón. Eso es lo que hemos hablado en muchos programas. O sea, que hoy en día los que están llevando las tendencias, las grandes empresas, que es, ya lo vimos, OpenAI, Microsoft, Adobe, ojalá y ahí acabara la cosa. Lo que no sabemos son los chavos de 17 años que están desarrollando AI en sus garajes, o otros países que van a hacer la data en manos de los chinos, ¿no? O sea, eso sí está de miedo. Y no hay legislación que nos defienda. Esa es la otra, ¿no? No hay ninguna ley, no hay nada que nos permita defendernos y cuidar de todo esto. Entonces, sí, al final del día, nada más, digo, no estamos pidiendo a la gente que no utilice estas herramientas, estas cámaras, en algunos casos robots o asistentes, pero hay que estar conscientes de que hoy en día no somos totalmente dueños de ese contenido. Ni de tus chats, ni de tus redes sociales, ni de tus llamadas por WhatsApp. Todo eso el problema es que todo eso se está indexando. Creo que con muchas de esas herramientas estás consciente, ¿no? Como que sabes, bueno, voy a decir esto, pero ya un video en tu casa donde a lo mejor de repente se te olvida que está grabando, ¿no? O que graba con el movimiento, entonces tiene muchísimas implicaciones eso. Pero James, ha sido progresivo y mira, como a quien le cortan la vena aquí en el cuello y se va quedando dormido, así nos hemos estado quedando poco a poco y con gusto, ¿no? Dormiditos. La verdad es que, a ver, recuerden tiempos hace 15 años, 20 años, pensar en que te estuvieran traqueando los movimientos como lo hace Google Maps hoy, ¿no? Que te pueda dar una lectura perfecta de dónde estuviste por hora, por minuto. Eso pues le asustaría a cualquiera y hoy es parte de algo normal. Nos estamos quedando dormidos, ¿no? Eso va a pasar con ella y ese es el problema que yo veo, ¿no? Que se acentúen las cosas con ella y que el astuto se va a volver más astuto, el inteligente más inteligente, el huevón más huevón y el idiota más idiota. Vaya, lo decía Mario en sus tweets. Que estamos hasta la madre de ver las cadenas de lo que ChatGPT-4 puede hacer. Y yo lo apoyé y dije, no, es que no puede ser. Que incluso Beeple sacó su dibujo diario, su ilustración diaria con un dude que se está limpiando literalmente la cola de una viendo el ChatGPT-4, ¿no? O sea, de cómo limpiarse la cosa, mofándose de que la gente ya ahorita ya buscándole por todos lados, ¿no? Hacks a la vida. Estás escuchando Mundo Futuro. Bueno, de lo que yo les voy a platicar es de una reflexión que escribió Bill Gates en su sitio Gates Notes, que se llama The Age of AI Has Begun. O sea, la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Me gusta, la verdad, leer a Bill Gates porque, pues, sí le faneo. Es un hombre, la verdad, admirable en muchos aspectos. Ha desde dominado al mundo, cambiado al mundo, se ha vuelto totalmente a la filantropía, ha curado enfermedades, ha hecho intentos, no lo ha logrado 1000 veces. Vaya, me encanta, la verdad es que lo admiro mucho. Y bueno, en esta nota habla de que dos cosas en su vida, imagínense lo que sabe este señor, dos cosas en su vida le han volado la cabeza. Uno fue la primera vez que vio la interfase gráfica de ventanas que se le enseñaron, ¿no? Que eso lo conocemos todo cuando él acostumbrado a ver código y le ven que hacías doble clic y abrías una ventana y eso dijo, esto va a cambiar el mundo.
Y así fue. Y la otra es cuando narra la historia de cómo cómo funda y conoce a los creadores de OpenAI y los empieza a retar, ¿no? Los empieza a retar con lo que ya sabemos, que pase el examen de PhD de quién sabe qué carrera y que ahora le conteste la pregunta de la ecuación fulana de matemáticas. Pero lo que más le voló la cabeza en algún momento fue que le preguntó qué le dirías a un padre con un hijo enfermo. Y fue la respuesta más sensible y emocional que ha leído. Y dijo, esto está muy cañón, esto me voló la cabeza y llama a todos esos de los que estamos hablando, que están haciendo pruebas para los hacks de vida con GPT-4 y llama a decir calma, que no hemos visto absolutamente nada. Esto que estamos viviendo hoy es absolutamente nada. Tenemos que estar preparados para un futuro que se viene y se viene difícil. Él habla de cerrar la brecha digital. Por favor, esto es algo que estamos hablando hace 30 años, de cerrar la brecha digital, y la verdad es que no se ha logrado. La verdad es que sigue habiendo 5 millones de niños que se mueran anualmente de diarrea o malaria, mientras que estamos hablando de GPT-4. Podemos vivir y entrar en un mundo de alucinaciones. Porque para los que no saben, la inteligencia artificial alucina porque te marca una realidad como si fuera una verdad y no lo es, y sobre esa empieza a alucinar y a retroalimentarse sola. Y yo lo viví cuando he estado jugando con ella, pidiéndole la introducción. Por ejemplo, estaba pidiendo introducciones al programa. Me empezó a decir que Jaime Limón era una alucinación, pero bien estructurada. Vaya, tan bien estructurada que parece una verdad, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque la gente que quiera hackear la vida con esto, vamos a empezar a poder vivir en un mundo de alucinaciones. Entonces es importante que tener ojo con eso, ¿no? Habla Alba Brigates de esta AI anxiety, que ya lo hablamos nosotros, que nos ha dado y que mucha gente tiene, y sé que muchos de los que están del otro lado escuchando esto tienen esa ansiedad pensando en que si la inteligencia artificial va a acabar con los puestos de trabajo, que si los van a despedir por eso. Es probable que sí, es probable que no. Depende de lo que se dediquen. Y lo deja abierto, ¿no? Habla de si estamos en el umbral de un AGI, que vamos a hablar. Creo que no hemos tocado ese tema del AGI en el programa, que es el AGI es hablar de una inteligencia artificial general. Esto quiere decir que hoy conocemos inteligencias artificiales por temas, porque va a aprender por temas, por tareas, vamos a hablar. El GPT-4 está especializada en la tarea de entender el lenguaje, de establecer una comunicación. Hay otras inteligencias artificiales como la que descubrió una posible cura contra el cáncer, ¿no? Que en Toronto, que se le llama, ¿cómo dijimos? Pharma AI, ¿no, James? Que se empieza a llamar Pharma AI. Entonces, pero la AGI es una inteligencia artificial que es la inteligencia de inteligencias. Es la que ves en la ciencia ficción, ¿no? Es la que nos muestran siempre en la ciencia ficción, la gran inteligencia que sabe más que todo ser humano. Habla que estamos lejos, pero no tan lejos de un AGI. O sea, lo pone en un futuro mediano, y ahí sí, creo que él dice, ahorita tenemos que tener cuidado, pero de lo que tenemos que estar preocupados es del AGI. Y habla de un antes y un después de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, habla de que vamos a recordar un mundo antes y después de Internet. O sea, como ahora, pues, oye, imagínate, yo hacía eso y no existía Internet, o yo hacía eso y no había teléfonos. Así vamos a recordar el mundo, como antes de la inteligencia artificial y después de ella. Y por último, pues habla de cómo, de en dónde deberíamos, de que la inteligencia artificial no debería estar manejada o empezando por él, comercializada o punteada por las grandes empresas, o digamos el capitalismo, sino que debe de tomar acción inmediata el gobierno en temas de global health y sobre todo de educación, de cara a marcar los parámetros antes de que surjan la AGI o la Strong AI, también conocida como Strong AI, porque probablemente, por lo que alcanzo a leer en sus líneas,
Si llegamos a eso, a una Strong AI o una o una AGI, y no marcamos hoy, estaremos preocupados por marcar esas límites, probablemente pues sea muy tarde para entonces. Entonces, lo dejo ahí a la reflexión de todos. Y para eso les quiero recomendar un libro que estoy leyendo que me gustó mucho, que se llama Future Proof, 9 reglas para humanos en la era de la automatización, por Kevin Roose, y habla pues de esa responsabilidad que tenemos que tomar todos como humanidad ante estos nuevos descubrimientos. Llamado a la calma, no es algo que venga a corto plazo, no es algo que venga a destituir a nadie. Lo dijo Bill Gates, lo estuvimos escuchando en South by Southwest. Bajemos la ansiedad. Y yo diría, James, Mario, mucha ansiedad, no solo convertida en miedo, sino también hay una ansiedad, Mario, seguramente tú lo estás viviendo por allá, pero es una ansiedad de los startuperos, ¿no? Una ansiedad del FOMO, de quedarte fuera y de que todos los esfuerzos de startups, de fondos, se estén yendo hacia allá, y que las empresas, pues también hay un FOMO de quedarse fuera. Entonces es la locura. Estamos viviendo un cambio de paradigma, sin duda. Estás escuchando Mundo Futuro. Queridos y queridas podescuchas, deben ustedes saber que me dio mucho gusto que cuando empezamos a grabar nos ponemos de acuerdo y decimos de qué vas a hablar, qué tema traes, y me dio mucho gusto, un gusto auténtico ver que Jorge y yo traíamos realmente la cabeza alineada, y yo efectivamente también traía la intención, contrario a lo que normalmente hago, que es tratar de meter ansiedad, desesperanza y miedo del futuro, tratar de también ayudar a esta pausa que creo que es importante tomar, no tanto desde una perspectiva tan filosófica, sino desde una perspectiva pragmática. Normalmente en este espacio se le habla, y yo particularmente hablo, de tecnologías o de avances o de una que otra noticia que nos vuela la cabeza, y evidentemente durante las últimas semanas, meses, hemos estado hablando de inteligencia artificial en este podcast, ¿no? Escribí hace poquito, 2 días, un tweet que no sé si vieron, Jaime y Jorge, un tweet al estilo Virtual Realidad, que era la sección que teníamos en Sputnik, que fue un mini cuentito que se burlaba de esta declaración que hizo OpenAI. Cuando la primera vez que hablamos de OpenAI aquí en este podcast, hablábamos de que OpenAI era una non-profit, ¿no? Era una non-profit, y que así se presumía, ¿no? Entonces, lo que hice fue tuitear la imagen donde OpenAI decía, presentando OpenAI. OpenAI es una compañía de investigación sin fines de lucro. Nuestra meta es avanzar la inteligencia digital en una manera que beneficie a la humanidad como un todo, y que bla, 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 no tenga o que esté completamente despegada de tener algún tipo de financial return o retorno financiero. Ya que nuestra investigación es libre de obligaciones financieras, decía ese anuncio, podemos enfocarnos mejor a un impacto positivo en la vida de los humanos. Eso era la declaración de OpenAI cuando lanzaron OpenAI, el website, etcétera, ¿no? Y el tweet al que me refiero, y del cual quiero partir para platicar justamente lo que yo quería pues compartir en este episodio, dice así: es octubre de 2387. Los casi 600 millones de seres humanos que quedan vivos y libres después del gran exterminio del 2076, consideran que OpenAI, entre comillas, la tuvo, pero la dejó ir 50 años antes, o sea, por ahí de 2025, 2026. 3 siglos pasaron de que la entonces llamada inteligencia artificial tomara las riendas del planeta, y esto aún nos estremece.
2 puntos, y entonces está la imagen diciendo OpenAI, somos buenos, etc. Yo no creía que pudiera pasar y creo que me estás comprobando. Hubiéramos apostado para ver, ¿podría Mario empezar o cerrar sin tener algo negativo sobre el futuro? Qué bueno que nos dijiste que ibas a hablar de algo positivo porque el arranque está tétrico. El arranque está tétrico, ¿no? O sea, quedan 600 millones de personas de los 7,000, 8,000 millones de cabrones que somos. En 2,400 quedan 600 millones, güey. Te quedan 5 minutos y no sé cómo vas a enderezar el avión, pero sigue. Nos prometió positivismo. Escuchamos Ahí les va. la voz positiva de Bill Gates hablando de la tecnología y hay que creer todavía en ella. Sí, y tómala, Mario, arranca. Y ahí vienes. Bueno, la manera en la que voy a darle la vuelta al avión, como dice Jorge, es prácticamente diciéndoles, queridos y queridas podescuchas, que esto ya lo vimos de alguna manera. Ya las 3 personas que estamos aquí ya estamos grandecitos, ya tenemos más de 40 años. Pero lo que quiero decir es que a nosotros nos tocó ver, por lo menos a mí, y bueno, a ustedes dos quizá les pasó y se acordarán mejor de la revolución de cómputo personal. Yo no me acuerdo tanto de la revolución del cómputo personal, la tuve muy de cerca gracias a mi papá cuando era yo chico, pero sí me acuerdo de las otras 2 que fueron verdaderamente revoluciones que desde un punto de vista distinto, menos de ciencia ficción, menos de Terminator, menos relacionado al cuento que acabo de compartir, pero sí llegaron a estremecer industrias. Estoy hablando de Internet primero y estoy hablando también de la telefonía móvil y de los smartphones. Estas 2 tecnologías y estas 2 revoluciones tecnológicas hicieron que compañías enteras tuvieran que cambiar de la noche a la mañana. Vaya, no nos vayamos lejos. El mismo Bill Gates dijo, yo no creo en Internet alguna vez. Sí, es correcto. El mismo Bill Gates dijo, ¿qué es esa mamada, cabrón? Sí, no le apostaban a eso. No le apostaban a eso. Entonces, estoy tratando de analogar este tipo de incredulidad y este tipo de nerviosismo que toma distintas maneras para decirnos a todos, calmémonos, cabrón. Calmémonos porque lo que estamos empezando a presenciar es como dijo Jorge, y por eso es que me encanta haber hecho el Gateway después de la participación de Jorge, que es esta ansiedad, pero una ansiedad a lo pendejo, que todas las personas que están allá afuera están teniendo alrededor de un cuentito como el que acabo de tuitear o el que tuiteé, que se están dibujando ya la hecatombe, ¿no? Que es posible, sin duda es posible, pero uno, está muy lejos porque faltan 387 años para que mi cuentito se cumpla, pero por otro lado, yo creo que tenemos grandes ventajas, y así es como le voy a dar la vuelta, Jorge, tenemos grandes ventajas frente a esta revolución de inteligencia artificial, y yo lo comprobé el día de hoy que estuve en varias reuniones en un evento acá en San Francisco llamado Game Developers Conference, GDC, donde todo el mundo está hablando de OpenAI, todo el mundo está hablando de Microsoft, todo el mundo está hablando de Google, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo lo está haciendo cara a cara. Cuando nos damos un estrechón de manos, nos vemos a los ojos, estamos haciendo networking, estamos volviéndonos a saludar, porque además vale la pena decir que este GDC es un GDC realmente el primer GDC, a pesar de que el pasado también fue presencial, pero al pasado casi no vino gente. Este GDC sí está atascado de gente y yo pude volver a comprobar un elemento humano que es el que quiero seguir platicando. ¿Qué onda, Jimmy? Perdón, quiero interrumpir porque me toca hacer el Mario Valle en este momento y nada más recordarles, yo no sé qué le hicieron a Mario en estas juntas que regresó tan positivo, pero tú lo dices, ya vivimos esto, pero también estamos viviendo hoy esa visión tan bonita que tenía un Facebook de unir a la gente y a las familias, o de Instagram de poder compartir con tus amigos. Y cómo eso se transformó en cosas extremadamente negativas para la sociedad. Cuando empezaron estas tecnologías, yo siempre había sido durante muchos años súper positivo desde que arrancó Internet, lo que decías, Mario. A mí me tocó, cuando empecé yo a trabajar en Microsoft, ni siquiera teníamos laptops, ¿no? O sea, la gente iba a desktop y luego se iba a su casa y ya no trabajaba. Entonces me ha tocado ver todo eso y yo he visto cómo
sí está esa parte positiva siempre pendiente, pero la tendencia del ser humano es destruirse. Es aprovechar. Son esos miedos que tenemos desde que éramos cavernícolas, desde que empezó la humanidad, a que nos quiten cosas, al no ser el que sobrevive. Y eso lo extrapolamos y crece con la tecnología, ¿no? Pero la ansiedad, o sea, producir ansiedad de las cosas es algo natural en el ser humano como un sistema de defensa. Y entonces por eso no estamos mal ahorita en tener esta ansiedad. Pero, a ver, yo me quiero regresar un poco a lo que decía Mario. Me tocó también de niño el tema del cómputo personal. Saludo al señor Mario Valle Sr. y Jorge Alor Sr., que son amigos y que se dedicaban a eso, y por eso pues tuvimos acceso temprano al tema del cómputo personal. Y sí me acuerdo de haber sido sorprendido por eso. Me acuerdo muy bien el día que me enteré cómo funcionaba Internet y de haber sido sorprendido gratamente para decir, esto es cierto, va a cambiar al mundo. Pero no había ansiedad, James. O sea, yo no tenía miedo, como tampoco lo tengo hoy. O sea, no lo tengo hoy de cómo va a transformar. Cuando salió el iPhone, cuando salieron ha sido progresivo y ha ido cambiando paulatinamente al punto. El problema del AI es que es un cambio abrupto. Pero además, no nos olvidemos del elemento de ciencia ficción. Por eso comencé con mi tweet, ¿no? El elemento de ciencia ficción es toda una narrativa que nos contamos por atrás de la cabeza y que tiene que ver con ese miedo antiquísimo del ser humano, que es el miedo al exterminio y el miedo a morir como especie, donde ahora sí, con la AI y con esta AGI que dices, ¿no? Con el papá de los pollitos que nos va a meter a todos en cápsulas y nos va a convertir en pilas y baterías para convertir a la Matrix en realidad, ahí viene, ¿no? Y entonces nos dibujamos esa historia. Y entonces comienza con cómo nos van a quitar, entre comillas, los empleos, nos van a, y cómo termina, a lo mejor cómo nos destruyen, como en el Animatrix, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo comenzó? Quizás no es el AI propio, sino un estímulo del exterior, como esta nave nodriza que descubrieron afuera de nuestro sistema solar, que no quiero entrar ya, no quiero entrar en detalles, porque ese otro detalle. Es un pequeño detallito que se nos está yendo. Pero déjame tener a un punto que leí en este libro que de Future Proof, que decía que la ansiedad viene de la época de Aristóteles, cuando empezaban a tener máquinas que tocaban las arpas como en automático y decían, ¿dónde van a acabar los arperos en el mundo? Y estaban ahí unos güeyes que tenían ahí como la nueva chamba era dándole la vuelta al engrane para que tocara el arpa, ¿no? Salvemos a los arperos. Es de Aristóteles, o sea, de esa época que viene esa ansiedad y pues obviamente imagínate cómo se acentuó con todas las revoluciones industriales, ¿no? Pero sí hay fundamentos a algunos de esos miedos. Ahora, lo que quiero escuchar es justo, Mario, esta visión que tienes tú, lo que nos quieres comentar de por qué no habría que tener miedo, ¿no? O por lo menos ponerlo en un marco un poquito más realista. Por eso es que lo decía a partir de todas estas reuniones que tuve. Yo creo y estoy convencido que si logramos dominar esta ansiedad a la cual se refería Jorge y dedicarnos a cosas muy específicas, utilizando sin duda la inteligencia artificial como se vaya presentando, pero sobre todo ejercitando esas soft skills que tenemos tan después de la pandemia, tan entumecido, ¿no? Tienes entumecido y está muy entorpecida nuestra capacidad de intercambio humano. No estoy hablando de lo emocional y de lo cercano, porque a lo mejor justamente la pandemia lo que hizo fue fortalecer nuestros lazos personales en la familia y en los amigos, etcétera. Pero lo cierto es que hay un entumecimiento del intercambio en la presencia humana normal y corriente de, en este caso, una pinche convención de desarrollo de videojuegos. Cuando en realidad ese tipo de soft skills, que seguramente también Jorge las vio ahora que fue a South by Southwest, aunque South by Southwest es más para escuchar a quien está en el stage y no tanto para ver a colegas de la industria. Pero este intercambio que me tocó ver justamente el día de hoy en estas reuniones me hizo pensar y reflexionar que le falta mucho. Por eso comencé a decir que el año del exterminio es quizá 2076,
pero hasta el 2387 es cuando ya quedan solamente 600 millones de humanos, es que en realidad la inteligencia artificial, así como le sucedió a Bill Gates, que no creía en Internet, yo sé que las analogías son distintas, yo creo que nos estamos contando una historia demasiado terrorífica que sin duda como Instagram y Facebook la cosa puede terminar muy mal y estoy de acuerdo con Jaime en que la tendencia humana es destructiva, pero nos estamos contando un cuento de ciencia ficción de terror antes de tiempo y nos estamos olvidando, mientras intentamos, como decía Jorge, hackear a la vida con todo lo que pueda hacer ChatGPT, nos estamos olvidando de lo chingón que es echarse un desayuno con alguien para hablar de negocios, para hablar de estrategias, viéndose a la cara, echándose un huevito revuelto y un café y un jugo de naranja y dibujando estrategias que verdaderamente pueden agregar valor, ¿no? Es un ejemplo tonto, a lo mejor muy microscópico en mi mundo alrededor de desarrollo de videojuegos, pero yo estoy convencido de que nos estamos contando un cuento de ciencia ficción antes de tiempo y que si nos distraemos como civilización, y le estoy hablando a usted, podescucha, asustado y asustada, o preocupado y preocupada porque todavía no ha sacado provecho o montado una empresa alrededor de inteligencias artificiales, cálmese, chingada madre, cálmese y fortalezca el músculo de relacionamiento humano que es el que las inteligencias artificiales no van a poder tener pronto. Perdón que me salga lo woke, pero creo que lo que estás hablando es de un tema muy mindful, ¿no? O sea, tu huevito con tu jugo de naranja, pues estás haciendo un tema mindfulness, de estás disfrutando tu momento sin estar con esa ansiedad y estás... Lo mismo que cuando apareció Internet, otro viejito como tú estaba diciendo que le gusta leer el periódico mientras desayuna y que a él no le vengan con las payasadas de los iPads y de los web browsing y etcétera, sino que él lee el periódico y le gusta desayunar. No, pero al mismo tiempo ese viejito a lo mejor estaba entrando a laicos.com y a Altavista para decir a ver qué chingados es esto, ¿no? O sea, yo creo que no está peleado el echarse su huevito y leer el periódico con calma a estar como el oso del pájaro carpintero, cabrón, de Woody Woodpecker. ¿Te acuerdas que había un oso que se volvía loco y ponía a correr en círculos y no sabía qué hacer? Así es como está el mundo ahorita, corriendo en círculos y todo el mundo está diciendo, ¿cómo le hago? Y por eso es que hay, no uno, 10,000 tweets en el timeline que te dicen, ChatGPT va a cambiar al mundo y ya lo cambió en muy poco tiempo. Aquí están 10 ideas para hacer dinero rápidamente con ChatGPT. El tema, y creo que coincido con Jorge, o sea, lo que estás describiendo tú es una desconexión. O sea, el escenario que tú me platicas de hablar con la gente implica que no estás conectado. Y yo no sé si la gente joven actual puede vivir ya sin estar conectado. O sea, van a tener que aprender. Definitivamente no. Y tú mejor que nadie lo sabes. Sí, hay unos niveles de adicción bien fuertes a los medios sociales. O sea, tú lo ves. Mira, mi esposa está dando clases en una preparatoria aquí en Estados Unidos y dice que cuando ve la cara de ansiedad de los chavos por checar su teléfono, ¿no? A lo mejor ni siquiera es hacer nada, pero checar el teléfono, esa necesidad de conectarse es lo opuesto a lo que me estás describiendo tú, Mario. Y creo que esa es la mayor preocupación, que tú a lo mejor creciste conociendo esa forma de vida, pero que las generaciones actuales no, y se volvió todavía más complicado, y lo mencionaste, con lo de la pandemia. O sea, ya hoy el 90% de la población joven, después de la pandemia, donde tuvieron que interactuar con la escuela y con amigos de manera digital, hoy la mayoría de ellos no tienen esos soft skills que mencionas, no tienen, hay una desconexión y falta de poder haber interactuado y aprendido lo que necesitas aprender para socializar de manera análoga.
y va a ser un reto bien fuerte. Y la razón por la cual va a ser ese reto, y estoy de acuerdo con ustedes, creo que estamos hablando un poco de lo mismo, porque al final del día esta recomendación mía es una invitación a que no quiero hablar de generaciones, porque hay mucho viejito que tuvo todo esto, pero que está igual de ansioso con todo esto que está sucediendo. Pero le acabas de dar al clavo, James. Yo creo que es un llamado a lo mejor como para decir, se tienen que poner la pila para aprender este tipo de soft skills, porque si no, ni en un lado ni en otro. Por un lado, les van a ganar las inteligencias artificiales y por otro lado, vamos a ser una civilización cada vez más y más y más y más apendejada. Se va a empezar a hacer la brecha. Hablábamos el programa pasado que los que son hoy superingenieros 10X, ahora van a ser ingenieros 100X. El que era ingeniero 1X, ahora va a ser ingeniero 2X. Pero los que no somos ingenieros, vamos a ser ingenieros. Ya lo comprobé, güey. Aquí hay un ingeniero que no sabe Python, que ya hizo cositas en Python gracias a ChatGPT-4. Creo que esto nos lleva al cierre del programa, que, bueno, la reflexión es un poco como abrimos, ¿no? Que usted que está escuchando tiene la responsabilidad también de llevar este mensaje y de saber que estamos en un momento crítico. Es un momento crítico que hay que reflexionar todos en el uso que se le va a dar, porque es ahorita y no después, cuando se tiene que construir el futuro que todos queramos vivir. Y si todavía queda alguien escuchando, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros, dedicarle su valioso tiempo a escuchar este podcast. Pues no tenemos nada más que enviarles todo nuestro cariño, todo nuestro amor, que es como hacemos este podcast. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos a la siguiente. Gracias, James. Gracias, Mario. Si nos quiere seguir en Twitter, @BillBenny para Mario Valle, @Mr. Lemon para el señor Jaime Limón, un servidor @El Padrino. Esto fue una producción del señor Emilio Miller. Esto fue Mundo Futuro. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcast.